Estamos de regreso ya con ustedes platicando sobre el panorama electoral. Queridos licenciados, se ha hablado de la conflictividad social también, cómo puede afectar este panorama electoral. De hecho, ya se está viviendo lo que es la violencia electoral. Han asesinado a algunos candidatos a diputados, algunos candidatos a las alcaldías, pero nos estamos olvidando de la parte de la conflictividad en el interior del país. Y según expectativas de analistas e incluso del Tribunal Supremo Electoral, esta podría incrementarse. ¿A qué se debe esto? Es que en realidad, viendo bien, pues, objetivamente el tema de Guatemala, que está en una crisis coyuntural muy grave, tenemos que naturalmente sumar eso a la crisis estructural permanente que hay con la gravedad de problemas sociales. Vemos el tema de la desigualdad, que ningún candidato lo profundiza, el tema de las minerías hidroeléctricas que está creando problemas sociales, el problema del medio ambiente, y ninguno de los 13 binomios han entrado a fondo a este asunto. Entonces, por eso es que el ciudadano que reclama, aunque ahora tal vez ya no llegan tantos al parque, pero tienen razón, y para mí el ciudadano ya cumplió con su tarea, ya reclamó, ya señaló. Ahora queda a responsabilidad de la clase política, de los partidos y el Congreso y de la Presidencia de la República, si responde a lo que están pidiendo los ciudadanos, no para resolver una crisis que es profunda, sino para dar señal de que sí quieren tomar una dirección correcta. Y ahí donde yo veo que el Congreso falla. El Congreso debe agradecerle a los ciudadanos que le están diciendo a los ciudadanos, mire, queremos nueva ley, cuando son ellos los que debieran de entender que el ciudadano necesita eso. Y aún así el Congreso no responde con la dinámica adecuada y correcta a lo que está pidiendo el ciudadano guatemalteco. Ya esas son fallas de la clase política que uno en el análisis ya no puede penetrar porque ya son sus posiciones personales. De tal forma pues de que yo sí insisto de que estas elecciones son atípicas por causa de la coyuntura, y si le sumamos lo estructural, naturalmente nos vemos ante una situación muy delicada en el que lamentablemente el sistema político como tal no ha tenido la lucidez y brillantez de darle algo, pues darle algo al ciudadano que está, para inclusive a favor de ello. Porque ¿qué hacemos si de aquí al 6 de septiembre la gente está tan decepcionada y sube el abstencionismo? Eso va a afectar la credibilidad, inclusive la legitimidad, aunque no la legalidad, de las próximas autoridades. Es que eso es lo que hay que comprender en forma global. Así es. Licenciado Guerra Roldán, usted me comentaba, usted tuvo que afrontar en muchas ocasiones esta conflictividad social, y la pregunta siempre ha sido la misma: ¿conviene hacer o celebrar o llevar a cabo las elecciones a alcaldías en forma conjunta con la de diputados y los presidenciables? Porque eso también de alguna manera complica la situación en el país. Pues sí, antes había una separación en cuanto a las elecciones presidenciales y las elecciones de diputados, y aparte las corporaciones municipales, que algunas se renovaban cada 2 años. Pero eso creaba problemas también en el interior de la República. Se iba incrementando la violencia que no porque las pusieran 4 años disminuyó, tampoco. Lo que sucede es que los partidos políticos no son verdaderos partidos, carecen de esencia, carecen de sustancia, carecen de filosofía, carecen de ideología, y contribuyen con esas posiciones electoreras a dividir más la ya fragmentada sociedad guatemalteca. Cada partido tiene un caudal de gente, y hay una adversidad, una repulsión entre los grupos de los diferentes partidos. Eso genera la violencia, eso genera que estén matando a ciertos candidatos, a ciertos funcionarios, porque por esa discrepancia, por ese distanciamiento, por esa ambición desmedida, incontrolable, carente, como le digo, de una ideología que también causa el transfugismo, por los partidos que no son más que ahora los han llamado empresas electoreras, dado los negocios que están metidos, y que todavía falta, porque según la fiscal, la señora Aldana, empiezan ahora, que hay mucho más todavía que falta. Todo eso tiene que repercutir en las masas electorales,
en los ciudadanos, porque entonces o se sienten defraudados u otros al contrario, se les crece la violencia, les crece la inconformidad y entonces empiezan las luchas y creen que la solución es eliminándose unos a otros. Mientras los partidos sigan siendo así, siempre va a haber violencia, va a haber conflictividad social, va a haber fragmentación en la sociedad, que no obstante los esfuerzos que se han hecho, no han estudiado, no han analizado al fondo cuál es la causa de esa disociación que hay en Guatemala, esa separación, esa fragmentación. Es lamentable, es penoso, pero los partidos solo se ocupan de llegar al poder. ¿Para qué? Para llenarse los bolsillos. Ahora se ve con mayor descaro, con mayor claridad esa posición, y eso hay que cambiarlo. ¿Cómo? Hay que hacer un cambio total, exhaustivo y radical al sistema que estamos viviendo. Claro, se necesita tiempo, pero se necesita también personas honorables, personas bien intencionadas, con gran civismo, con amor a Guatemala, para que contribuyan a esa reforma, no solo por movimientos coyunturales, sino que sea un movimiento cívico generalizado, en que ese es el reto que tiene la sociedad de Guatemala. Hace mucho, mejor dicho, en un foro que participé también en un canal televisivo, hablaban de ese distanciamiento que hay en la sociedad, y luego al analizar esa situación nos encontramos que se necesita mucha paciencia, mucho estudio para eso. Los movimientos de ahora también, ¿por qué se están debilitando? Porque no hay liderazgo. No tenemos un líder, pero un líder verdadero, auténtico, no un falso dirigente demagogo que ambiciona llegar a la presidencia, sino un verdadero liderazgo que responda a las demandas y a las necesidades populares. Falta mucho para ello, pero lo necesario es que la Contraloría, la Fiscalía, el Tribunal Supremo Electoral dicen que pueden fiscalizar para que se cumpla la ley. No, esos no son los fiscalizadores. El fiscalizador es el pueblo, la ciudadanía. Por eso este movimiento no se debe perder, se debe mantener y al contrario, engrandecer lo que participe la mayor parte de ciudadanos para mantener ese control y esa fiscalización. Solo eso puede hacer cambiar las perversidades de los políticos. Gracias, licenciado Luis Mac. Para cerrar este bloque, 13 binomios presidenciales. Eso responde también a lo que muy bien decía el licenciado, el de las denominadas empresas políticas. Nuevamente, quizás uno de los elementos fundamentales de esta campaña electoral es que yo creo que la ciudadanía tomó conciencia, a diferencia de otros procesos electorales, en donde se acudía al proceso electoral con cierta esperanza, que parte integral del problema es las elecciones y las reglas electorales. Como lo sintetizó un colega, las reglas electorales actuales permiten que nosotros votemos al que nos va a robar los próximos 4 años. Entonces, ¿qué esperanza podemos encontrar? Y el problema, incluso como la mayoría de candidatos han jugado con estas reglas, de los 13 binomios, si uno empieza a hacer un análisis rigorista, yo no sé cuántos se salvarían exactamente. Incluso a lo mejor los que se pudieran salvar, pues tendrían muy poca posibilidad de llegar. Entonces, por donde se vea, las elecciones no van a ser, diríamos, la solución a los problemas que tenemos. Por eso es que necesitamos justamente una renovación completa del sistema, como bien dice el licenciado Guerra, y una movilización ciudadana que obliga a los políticos a comportarse como deben. De lo contrario, no hay soluciones mágicas a estos problemas. Renovación completa del sistema y la movilización completa de toda la ciudadanía, de toda Guatemala, serían una de las soluciones para cambiar realmente nuestro país y buscar su desarrollo. Nos vamos a unos mensajes, pero seguimos escuchando también a otros sectores.
hay que trabajar en Guatemala muy fuertemente por incluir a todos en el sistema económico. Guatemala tiene altas cifras de pobreza, tiene altas cifras de desnutrición, es el peor país de América Latina en materia de desnutrición. No hay derecho a que eso sea así y esto debe ser prioridad central de las políticas públicas y de la empresa privada y de la sociedad en su conjunto. Los episodios actuales me sumo a todo lo que ha dicho el pueblo guatemalteco en todos sus estratos, superarlos, ¿no? Que sean ejemplificativos, que de cero impunidad